pongo un poco más serio. Sí, Bueno, yo también. comparto. Ya. Dale, Pancho, desmuteate. No, estáis con mute, te dejé mute. Perfecto, ahora sí, eso se edita. Oye, primero saludar a todas y a todos que están hoy día presentes en este tercer conversatorio sobre movilidad urbana que ha impulsado la plataforma municipalista Pencopolitania. Así que le damos la bienvenida y las gracias a los asistentes en este jueves en que vamos a estar conversando con Nicolás Vivero, quien es ingeniero civil mención en transporte. Es miembro del equipo técnico de la plataforma, del equipo de la Bici Te Salva también, y viene a cerrar un ciclo muy interesante que hemos tenido. Partimos con Rodrigo Medina, que estaba acá presente, el director zona sur de Sectra, quien nos presentó, ¿cierto?, los desafíos que tenía el transporte para Gran Concepción. Después estuvimos con Paola Castañeda, quien nos expuso la mirada de la movilidad y el feminismo. Qué manera de aprender ese día, chiquillo, ¿no? Estuvo increíble. Y hoy día cerramos con Nicolás y vamos a ver el tema de la movilidad, pero de una perspectiva que le podamos ver los ojos de la desigualdad, ver la desigualdad a través de los ojos de la movilidad. Eso. Así que agradecer a cada una y cada uno de ustedes nuevamente. Y dejamos ya con ustedes a Nicolás. Esto es bastante sencillo. Nicolás va a hacer una exposición y luego vamos, si son muchas las palabras, vamos a irlas escribiendo en el chat. Quien quiera hablar, pone en el chat, yo quiero hablar, y yo voy dando el orden en el que va pasando. Así que ojalá que haya harto comentario, todos participen. Aquí hay gente que sabe mucho de movilidad, hay quienes no sabemos nada de movilidad, otros que han aprendido un poquito, entonces hagamos de esto un espacio de aprendizaje y de compartir experiencias. Así que, Nicolás, bienvenido, la pantalla es suya. Ya, bueno. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre un tema interesante que es la movilidad y la desigualdad social. También agradecer de que toquen estos temas porque desde mi punto de vista personal no siempre no siempre se le toma la importancia que debería tener. Bueno, entonces yo voy a hablar de la movilidad y la desigualdad social y por qué esta requiere de atención urgente. A ver. Ahí sí. Bueno, primero, ¿qué es la movilidad? La movilidad la podemos definir como el conjunto de desplazamientos de personas o mercancías, en este caso personas, que se producen en un entorno físico finito, que es por ejemplo un barrio, una ciudad, un conjunto habitacional, y son desplazamientos que son más bien una consecuencia de una necesidad a satisfacer o un bien o servicio a adquirir. Casi nadie se mueve por moverse, la mayoría de las personas se mueven por satisfacer, no sé, por ir de compra, sociabilizar, estudiar, trabajar, entre muchas otras razones. Y las personas tienen diferentes maneras de moverse, las cuales se pueden agrupar en cuatro grupos. Primero, la caminata, que es la forma más antigua de moverse y según estadística es la que más se usa. La mayoría de la gente para satisfacer sus necesidades la hace a través de la caminata. Después está otra que igual de antigua, pero hoy en día está un poco de lado y olvidada, que es la bicicleta. El tercero es el transporte público, que en este se pueden agrupar las micros, los colectivos, un tren, un bus interurbano, el biotren. Y el cuarto es el automóvil privado. Este último ha tenido un gran auge con la última década y bueno, la mayoría de estos modos de transporte uno lo utiliza con un claro objetivo que es superar esa distancia que nos separa del lugar que queremos ir, que es donde queremos satisfacer nuestra necesidad o adquirir un servicio. Por otro lado,
no siempre puedo adquirir todo a través de la caminata. No sé, pues si quiero ir a estudiar y el trabajo y la universidad o el colegio me queda muy lejos, tal vez no pueda hacerlo. O sí podría, pero un costo de oportunidad muy alto, que es el tiempo. O no necesariamente puedo tomar un transporte público porque el valor excede de mi bolsillo. No sé, pues la micro en Concepción vale del orden de 500 pesos y de vuelta son 1000 pesos. Si lo relativizamos al sueldo mínimo, no siempre podemos tomar la micro cuando queramos. Por ejemplo, el auto privado, no todos tienen acceso al automóvil privado. Y según la posibilidad que tengo de adquirir un modo, o sea, según la posibilidad que tengo de elegir en qué desplazarme y de dónde hasta dónde voy, sale un término que se llama la accesibilidad, que es donde se produce la desigualdad. Entonces, la accesibilidad la podríamos definir como la cantidad y diversidad de oportunidades espaciales que se pueden alcanzar en cierto tiempo. Entonces, dentro de esa oportunidad está el trabajo, estudios, deportes, compras, salud. Y entonces, si yo necesito, por ejemplo, ir a trabajar y me queda muy lejos o tengo que pagar un alto costo para ir a él, probablemente me la voy a arreglar y lo voy a hacer. Pero si a la vez necesito recrearme, pues probablemente no siempre voy a poder hacerlo porque dependo de la oportunidad espacial que yo tenga. Entonces, para hacerlo un poco más claro, vamos a mostrar el mapa de Concepción, ¿cierto? Para los que quizás no lo tienen tan claro, lo que se ve azul, como con gris, el río Biobío. A la izquierda está San Pedro y Coronel, a la derecha de la imagen está el centro de Conce, hacia el norte Hualpén, Talcahuano. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de una persona que vive en el centro de Concepción. Él probablemente tenga a poca distancia la mayoría de sus bienes y servicios que necesite y probablemente va a poder satisfacer todas sus necesidades sin mayor complicación. Comercio tiene de sobra, puede encontrar el precio más bajo si es que quisiera comprar algo, por ejemplo. Si quisiera estudiar, ya sea secundaria o universitaria, probablemente tiene muchas opciones. Después tenemos el caso de una mujer que vive en Penco. Si esa persona, por ejemplo, tiene que ir a estudiar al centro de Concepción, probablemente caminando no podría. Con bicicleta, difícil. Y transporte público podría, pero depende si es que tiene la disponibilidad de tiempo y de recursos monetarios para hacerlo. El auto, también. Entonces, en la foto en la zona más izquierda se ve una persona minusválida en la costa de San Pedro. Claramente él tiene menos accesibilidad que la persona que vive en el centro y quizás menos que la persona que vive en Penco. También aquí hay una persona que vive en Andalue, ¿cierto? Esa persona probablemente requiera de un auto para satisfacer la mayoría de sus necesidades y probablemente se va a ir a vivir allá sabiendo que tiene un auto. Pero probablemente una persona que va a trabajar allá, no sé, una ama de casa, esa persona va a tener que ingeniárselas para llegar allá arriba. Probablemente si entra a las 8 a trabajar y vive en Talcahuano, tal vez va a tener que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, ahí se ven las desigualdades. Entonces, según el modo que yo tenga de moverme, voy a tener diferentes gamas de oportunidades para satisfacer mis necesidades o oportunidades de desarrollarme como persona. Muchas veces eso está asociado a ingresos monetarios, porque para los modos motorizados, por lo general, necesito de dinero para adquirirlo, lo cual no siempre está a la mano. Como dije antes, el transporte público vale 1000 pesos si yo quiero ir y volver a un lugar en Concepción. Si lo hago de lunes a viernes, son 20 días al mes, son 20.000 pesos. Si dentro de una familia somos 2 integrantes y el sueldo mínimo son 300, ya superamos el 10%. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la red de ciclovías del Gran Concepción. Está completamente desconectada entre sí, y si una persona que vive en Hualpén quisiera ir al centro, no tiene recursos, probablemente no va a poder ir en bicicleta.
y si tampoco tiene recursos para pagar el transporte público o el transporte público no pasa cerca de su casa, probablemente tampoco va a tener las oportunidades. Sin embargo, en cómo se estructura la ciudad, quien tiene automóvil probablemente podría satisfacer todas sus necesidades. Aquí hay una estadística de cómo se mueve la gente en el Gran Concepción, como para que nos hagamos una idea. La mayoría de la gente se mueve en transporte público, el modo más utilizado. Por ejemplo, en Concepción el 41%. Sin embargo, ambas ciudades, Gran Concepción y Temuco, tienen un 2% de uso de la bicicleta, cuando la bicicleta en muchos aspectos es muy conveniente. Entonces ahí vemos que hay algo que no anda bien. Vemos el alto uso del automóvil en Temuco, pues 35%, es similar al transporte público mucho mayor que Concepción. Estos son datos de la encuesta de origen-destino, que es un censo de movilidad que se hace cada 10 años aproximadamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen de cómo ha ido variando esto en el tiempo. Se ve que el automóvil, el mayor, es el que más aumenta con los años. En el 89 el 10% y en el 2015 ya un cuarto de los viajes. Se ve cómo la caminata se ha visto afectada. Quiere decir que la gente ya cada vez está caminando menos. El transporte público se ha mantenido y la bicicleta prácticamente no entra aquí a jugar. También se ve en la encuesta del 2015, se ve que de los viajes menores a 1 kilómetro, ya 10, o sea 11%, ya se están haciendo en automóvil. Y viaje, ¿sí? Te quiero interrumpir con una pregunta. ¿Qué le decimos a la gente que dice, oye, pero ¿para qué, cuando hiciste la muestra de la ciclovía, para qué vamos a hacer ciclovía si la gente no usa la bicicleta? Y eso es una de las respuestas más constantes que uno tiene, y tú lo dices muy bien ahí, el que quiere de Hualpén a Conce, lo más probable es que no tenga ciclovía segura para hacerla, pero la va a hacer igual corriendo el riesgo. Y una de las cosas que te dicen es que hay muy poca gente andando en bicicleta y por ende no hay que hacer más ciclovías. En eso de la movilidad, ¿por qué crece el auto? Es porque también ahí se supone que el más usado, porque O sea, las condiciones. De cierta manera, claro. Claro. ¿Me podría explicar un poquito eso al tiro ahí, aprovechando los monitos? Sí, es que ese argumento es como decir que no vaya a ser un puente entre Conce y San Pedro porque nadie cruza el río nadando. Y es básicamente esa analogía. Y lo otro es que muchas veces también se justifica que la inversión en ciclovía no es necesaria porque son muy pocos ciclistas, pero porque las condiciones te generan a que hayan pocos ciclistas y hay muchos automóviles. Por ejemplo, en las ciudades hoy en día se mueven ciclistas, ha ido aumentando considerablemente, pero aún así se reduce a un grupo muy minoritario que sí cumple, sí le conviene andar en bicicleta según las condiciones que existen. Por lo general se basa en grupos etarios jóvenes, porque a fin de cuentas tú cuando andas en bicicleta las ciclovías se cortan y tenés que empezar a luchar con el auto. Si yo quisiera ir con mi mamá, por ejemplo, al centro, posiblemente no podría ir con ella. Y si ella quisiera ir por sí sola, tampoco podría. Y probablemente tuviera que hacerlo en transporte público, y si no tiene la plata, tampoco podría. Entonces, por ahí va un poco la razón de por qué sí hay que invertir en ciclovía. No sé si respondí un poco la pregunta. Sí, perfecto. Sí. Perdona que te interrumpí, pero... No, está bien. Ojalá así sea para que sea más fluido. Ya, entonces ahora quisiera ver cómo son los viajes según ingreso familiar. Esto es la misma encuesta que se hizo en el 2015. Entonces, si nosotros vemos todo el Gran Concepción, el 47% de las familias tiene ingreso bajo, que es entre 0 y 400.000 pesos, cerca de la mitad de la familia. 40% tiene ingreso medio entre 400.000 y 1.200.000 como ingreso familiar, y solo el 12% tiene ingreso superior a 1.200.000. El 12% de la familia. Entonces, si vemos el gráfico de abajo, vemos que las personas de estrato alto hacen mucho más viajes al día que la gente de estrato bajo.
Entonces quiere decir que esas personas de estrato alto, como sean las condiciones de la ciudad, pueden optar a muchas más oportunidades y satisfacer muchas más necesidades. Después, si vemos el siguiente gráfico, el gasto porcentual en transporte esto es por familia, vemos que a menor ingreso la familia gasta más en moverse. Entonces, se ve totalmente limitada en cuanto a oportunidades y satisfacer necesidades. Y después vemos vehículos por hogar según estrato. En el estrato alto, en promedio, hay 0,9 vehículos por hogar, casi uno por familia. En cambio, en el estrato bajo hay 0,24 vehículos por hogar. Quiere decir que cada 4 familias hay un auto. Entonces vemos que el dinero o el ingreso es un factor fundamental en cómo la gente se desplaza y a qué oportunidades llega. Entonces, en esa lógica podríamos decir que el auto es un mecanismo para desarrollarnos mejor como persona. Y mucha gente lo cree, y está bien que lo crea, porque la ciudad te genera que con el auto se te va a solucionar la vida. Es muy fácil que nosotros escuchemos frases como quiero un auto, voy a ahorrar y me compraré un auto, chuta, voy a ser mamá y quizás si me endeudo y tengo un auto se me va a solucionar la vida. Pero no es tan fácil porque primero el auto ocupa espacio. No todos podemos llegar y meter un auto donde queramos. Y ya cada vez más gente vive en departamentos, no es tan fácil. También nos hace sedentarios, como la segunda imagen. En Chile somos de los países que tiene mayor tasa de sobrepeso y obesidad, entonces, como Qué bueno que el espacio del auto es más grande que los dormitorios, por ejemplo, en esa imagen, ¿cierto? ¿Eso es lo que muestra ahí? claro, sí, pues, y eso que esta imagen es escala europea, en Chile las viviendas son mucho más chicas. Claro. Entonces, esta lógica nos hace creer que de verdad tener un auto es una solución y nos permite desarrollarnos como personas, pero lamentablemente no todos pueden acceder y tampoco es tan fácil y genera muchas otras consecuencias peores. Entonces, por ejemplo, en esta imagen dice que si tu solución es la primera, si tu problema es el primero, tu solución no es lo segundo, y que es el desarrollo que ha tenido el país en los últimos 30 años. Y se generan imágenes como esta, que tenéis que romper la ciudad para generar más espacio para los vehículos. Porque, como se da la situación, te genera a que cada vez más gente quiera tener un auto. Entonces, y de esto en Concepción tenemos hartos casos icónicos. Por ejemplo, aquí el puente Chacabuco y la Aurora de Chile. Es clásico ese puente que a fin de cuentas conecta Concepción con la calle Chacabuco Concepción y pasa por arriba de un barrio entero. Y bueno, y la gente, bueno, hay que se la arregle, total son tomas. Tenemos y menos mal la gente se defendió y pudo obtener una mejor solución que era la que se quería en su momento. Por otro lado, el puente Chacabuco no genera soluciones para el transporte público, por ejemplo. Son soluciones para el auto privado. Y quisiera mostrar un dato antes de seguir con los otros casos, que, por ejemplo, en el Gran Concepción, de 65 viajes que hace la gente, desplazamiento, ¿cierto? Que yo voy a comprar el pan, voy a ver a mi familia, voy a estudiar, de 65, 100 son dentro de la misma comuna. O sea, quiere decir que no son distancias tan largas. Y de cada 100 viajes realizados en automóvil, 53 corresponden a personas de estrato alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio vial no se está distribuyendo equitativamente. El espacio vial no está siendo democrático, las ciudades no están siendo democráticas. Aquí tenemos la imagen del automovilista que igual va cómodo y que dice que las pistas solo generan tacos y las ciclovías no sirven para nada. Tampoco esta presentación es para decir que los automovilistas tienen la culpa, sí, es natural que aspiren a comprarse un auto. Sí o sí tienen mayor oportunidades si es que tú tienes
el recurso para comprarte el auto y dónde dejarlo, y para pagar el costo de moverse diariamente en auto. Entonces, si seguimos viendo estos casos, tenemos el puente industrial y Boca Sur, que, a fin de cuentas, igual termina rompiendo el Boca Sur y rompiendo y afectando fuentes de trabajo que son las plantaciones que hay aquí, que gente trabaja esta tierra y vive de eso. No importa, hacemos un puente que conecte San Pedro con Hualpén. ¿Y para quién? Para un porcentaje bien bajo de la sociedad. Tenemos la autopista Bonilla y Barrio Norte, o sea, la autopista Bonilla que dividió Barrio Norte con Santa Sabina, o Andalien se le llama también acá, que antiguamente estos eran barrios que funcionaban juntos, eran conexos, y hoy en día simplemente hicimos una autopista y los barrios separados y ninguna comunicación. Y que los muchos humedales que se rellenan por lo mismo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es que existe como, por así decirlo, una incapacidad de dar alternativas que den la misma accesibilidad entregada por el automóvil. ¿Y quién decide? En un país como Chile, lamentablemente la mayoría de las decisiones influyentes las deciden automovilistas, que tienen una visión diferente de la ciudad. No sé si alguien quisiera tener una pregunta antes de seguir. Yo, Nicolás. Dale. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola Miguel, ¿bien y tú? ¿Todo bien? Bueno, me gustaría también acotar ante la pregunta del moderador que la línea 1 del metro en Santiago, cuando se creó, no era rentable socialmente, pero hubo personas que decidieron construirla igual. Es como algo que podría pasar con unir Concepción en ciclovía. Y me gustaría preguntarte, Nicolás, en base a lo que has expuesto, si tú crees que en el Gran Concepción, en la intercomuna, existe un concepto de desarrollo urbano. Existe como una personalidad de ciudad, algo que se quiere buscar. Bueno, respecto a la línea del metro, igual es un buen dato, porque, y con respecto a la ciclovía, en los otros países, hay muchos países que con el desarrollo que se hizo en los últimos 30 años, quizás en Europa, en Estados Unidos, en los últimos 50, 60 años, la ciudad se hizo para el automóvil y el automóvil arrasó con todo. Muchos países defendieron que la ciudad no se rompiera para hacer autopista y calle, y son los países que hoy en día más se mueve gente en bicicleta. En el resto de países como Sudamérica y Estados Unidos, por ejemplo, que son como los quizás más familiar que tenemos, las bicicletas desaparecieron porque simplemente se hizo un espacio apto para el auto. Y la otra pregunta es que si hay un concepto detrás y hay muchos organismos que sí buscan una idea de ciudad o una ciudad más equitativa, pero en el fondo las leyes que dominan ese desarrollo son son muchas otras. No sé, por ejemplo, tenemos el desarrollo inmobiliario, que el desarrollo inmobiliario, a fin de cuentas, ellos deciden dónde quieren hacer sus condominios, y hacemos condominios que quedan lejos, y a fin de cuentas está obligado a que esa gente se mueva en auto. Aquí quisiera, bueno, no sé si hay otra pregunta antes. Gracias, Miguel, por la pregunta. ¿Alguna otra antes que siga, Sí, Nicolás? yo quiero hacer lo último que decías, Nicolás, me hace un poco de sentido en lo que tiene que ver con el tema de construcción de edificios en altura. Yo integro una coordinadora vecinal que se llama Coordinadora Vecinal Ongolmo. Hoy día no estoy a nombre de ella por lo demás, estoy solamente participando como Gustavo Durán, pero lo llevo a colación, ¿por qué? Porque al final de cuentas tenemos construcciones en altura donde los que llevan adelante esos proyectos y los defienden, que su argumento fundamental va un poco por el lado que tú dices, de poder ofrecer la oportunidad de que todas las personas puedan vivir o las personas que lo deseen puedan tener la opción de vivir en el centro de Concepción.
pero eso también se contrapone con la falta de una política de edificaciones que sean adecuadas e idóneas a lo que es el desarrollo barrial, por un lado, y por otro lado está el hecho de que las construcciones hoy día que ofrecen las inmobiliarias, en el fondo llegan a ser verdaderas ratoneras, y como en algún momento se vio en Santiago, que terminan siendo verdaderos guetos nomás, y donde, si bien le ofrecen la alternativa, es una alternativa onerosa, carísima. O sea, acá en el centro de Concepción comprar un departamento nuevo oscila alrededor de las 3.000 unidades de fomento, 2.800, 3.200, no sé, ahí me estoy tirando un salto, pero sé que por una opción que tuve en algún momento de cotizar valores, los departamentos son de esos valores, y estamos hablando de departamentos que tienen menos de 50 metros cuadrados. Entonces, el tema de la movilidad, al final de cuentas, se cruza mucho con este otro tema de cómo proyectamos la ciudad, y tiene relación con lo otro que comentó la otra persona antes que yo, que en el fondo este tema de la movilidad sí o sí pasa por tener una política de desarrollo urbanístico no de la comuna, sino que del Gran Concepción. ¿Qué puedes señalar en el fondo con respecto a eso? ¿Cuál sería como la propuesta que pudiese tender a solucionar eso? O ideas, porque en realidad propuestas como demasiado ambiciosas. Eso. Gracias, Sí. Gustavo. Dale, Nico, nomás. Con respecto al desarrollo inmobiliario, por ejemplo, los edificios que se generan en Concepción, si bien se venden como una opción de una vida que te dé más oportunidades, por así decirlo, porque si tú vives en el centro, por cómo se generan los empleos con muchos servicios, te conviene. Pero a fin de cuentas, el desarrollo inmobiliario o ese negocio inmobiliario, su objetivo no se hace para entregar viviendas, sino que se hace por un objetivo de lucro solamente. O sea, hoy en día la mayor parte de la gente que compra departamentos no los compra para vivir, los compra para invertir. Entonces, por eso hay un precio especulativo y precios que se escapan del alcance de una familia, pero a fin de cuentas es porque hay inversores que están dispuestos a pagarlo, y después ellos determinan el valor del arriendo nomás. Y el que quiera vivir en el centro tiene que pagar esto, y lamentablemente como se está desarrollando la ciudad, te está conveniendo vivir en el centro, y muchas personas les conviene pagar grandes sumas de dinero, porque la otra opción es irte a barrios periféricos, pero esos barrios periféricos no te entregan las mismas oportunidades. Pero por otro lado, los edificios en altura, eso si bien supuestamente la gente, al tener mayor servicio a distancia, debería moverse de una manera más sustentable, pero no es tan así, porque esos edificios a veces generan 3 pisos de estacionamiento. Estacionamientos que antes no estaban en el centro, y ahora tenéis, no sé, 200 estacionamientos en una cuadra, y lamentablemente la gente hoy en día se mueve en auto independientemente de la distancia. Bueno, quisiera seguir para no alargarme. Bueno, aquí hay proyectos de inversión en el Gran Concepción. Entonces, por ejemplo, aquí está, primero, son 6,6 kilómetros de ciclovía que se hicieron en Conce, que son las que se hicieron en Cayo Higgins, en Bormo, Manuel Rodríguez, entre otras, y esas salieron 2.700 millones de pesos. Existen otras soluciones, por ejemplo, hay pasarelas peatonales, que son pasarelas elevadas, que no se hacen. Entonces, si bien son soluciones peatonales, pero son soluciones peatonales para no molestar al auto, para que el auto no se detenga, hacemos pasar a los peatones por una vuelta gigante, que a fin de cuentas el peatón termina pasando igual por abajo. Y son inversiones grotescas. Si las vemos, 1.000 millones de pesos, una pasarela por Avenida Alessandri, 1.500 millones de pesos en la pasarela en huertos familiares, cuando perfectamente se podría hacer un cruce por abajo. Mucho más familiar, o sea, mucho más peatonal. El puente de Chacabuco, que hablamos que llegaba y rompía la población aurora de Chile, 40.000 millones de pesos. Puente industrial, 136.000 millones de pesos. El metro, el estudio y la construcción, 450.000 millones de pesos. O sea, si vemos la diferencia de inversión por kilómetro,
es significante. O sea, con inversiones de ese tipo perfectamente podríamos hacer una red de ciclovías por toda la ciudad y le damos mucha más accesibilidad, oportunidad y servicio a las personas y que no tengan que depender de un recurso monetario para acceder y satisfacer sus necesidades. Entonces, en fin de cuentas, la inversión se está dando de esta manera. Aquí se ve una imagen que es muy icónica. La primera foto, o sea, son tres personas que las tres personas quieren ver para el otro lado, pero solo una puede ver, porque una es más alta. Entonces, igualdad es cuando, a fin de cuentas, tú le pones la misma base a todo, y el que ya veía, ve mejor, uno que no veía, ahora ve, pero otro que era más bajo ya no ve. Equidad es cuando con los mismos recursos, tú a fin de cuentas haces que todos vean. Y la realidad es a fin de que tú le pones todos los recursos al que ya tiene recursos. Entonces, si vemos las inversiones en infraestructura de la ciudad, a fin de cuentas es así, porque como acuérdense del dato que de delante que de los automovilistas que existen, el 50% pertenece al 12% de la población. Entonces, ¿qué consecuencias estamos teniendo? Que los barrios se empiezan a llenar de automóviles, porque el automóvil ocupa espacio. Entonces, pues esto es una foto del acceso de Temuco para ir a las casas. Para ir a las casas, para los que no saben, es una comuna anexa a Temuco, es como Chillán Viejo, pero hay un río que los divide y tiene dos accesos, son dos puentes. Y ese puente entre 5:30 y 7:30 está así, todos los días. Y la distancia no es tanto tampoco. Y en esta imagen van buses también, y van autos, buses que irán llenos en un contexto de pandemia y autos que van solos, a lo más con 2 personas. Y no existe una ciclovía, por ejemplo. Esa es el otro día, que es lo mismo. Y ahora se tiene que estar despejando, con más de las 8. Ya. Entonces, y también que nos genera un hábitat inseguro. De una otra manera, las calles son nuestro hábitat. Somos seres ya urbanos, casi en su totalidad, que hacemos nuestra vida y nos desarrollamos en estas ciudades que terminan siendo hábitats inseguros, barrios peligrosos, ciudades peligrosas. Estamos normalizando que cuando salga a pasear con tu niño tenés que andarlo trayendo a la mano porque lo pueden atropellar. Aquí a la derecha se ve el impacto de un atropello a 30 km/h, un 5% muere, 65% queda herido y un 30% saldría ileso. A 40 km/h ya el 45% muere, el 50% queda herido y ya casi nadie queda ileso. Y un atropello de 64 km/h ya no tienes casi posibilidad de quedar ileso. Y la muerte es casi segura. Entonces aquí hay una foto de Valparaíso que hoy día vi en las redes sociales. Interesante. Por otro lado, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, no estamos teniendo. Ahí se ve el espacio urbano que requiere diferentes modos de desplazarse, ¿cierto? Que ahí se ve la desigualdad, también se ve la energía que ocupa cada modo. Asumiendo que somos un país con recursos limitados, por otro lado, el petróleo, nosotros lo compramos, ni siquiera es que lo tengamos, son recursos que se pierden. Y se ve como los viajes en automóvil particular son los que más consumen, versus la caminata y la bicicleta que consumen igual mucho, mucho menor. Entonces, si vemos el espacio urbano como un recurso finito, termina siendo... La foto de la izquierda es una foto de Temuco, la calle Pinto, que fue la semana pasada, en plena pandemia, vemos la aglomeración, y después al lado, en el mismo espacio, vemos vehículos y espacio destinado para muchas menos personas. Y a fin de cuentas termina siendo como la imagen de la derecha. Nicolás, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Esa situación que acabamos de ver, que tú mostraste de Padre Las Casas con Temuco, sería como más o menos similar a lo que ya ocurre, pero en Chacabuco, pero que ocurriría de manera más peor, digamos, si se
definitivamente se hace este proyecto de Ciudad del Parque, Claro, por la, o sea, por la cantidad de autos que llegaría a ese... sí, sí, pues la mayoría de los proyectos inmobiliarios llevan consigo mucho estacionamiento y son autos que no existían, por así decirlo, y tú lo estás metiendo en el mismo espacio. Y las estadísticas dicen que a pesar de que el automovilista, a pesar de que tenga un desplazamiento de muy poca distancia, termina haciéndolo igual en auto, porque somos seres de hábitos, por así decirlo. Entonces, sí, pues, el parque, ese conjunto inmobiliario, lo único que hace es cargar más automóviles al centro, que ya está como la imagen de aquí de la derecha. Entonces, la pregunta es si existe democracia en el espacio urbano. Entonces, se la dejo abierta, suponiendo que el espacio es un recurso finito. Acá hay otro gráfico de un estudio de balance de transporte justo que le preguntaban a la gente de Temuco y Padre Las Casas cómo es la convivencia vial. Entonces, que ellos opinaban de si es una guerra, desde que es una guerra hasta que es un reloj. El 20% lo considera como una guerra violenta, el 33% lo considera como una selva y el 38% como una carrera competitiva. Y muy pocas personas lo consideran como un baile o un reloj. Y cuando se le pregunta a las personas qué es lo cómo se sienten, es que la mayoría es que alguien que intenta mejorar la situación. Aquí hay otro caso de Santiago, que se le preguntó a las mujeres en el mismo estudio si han experimentado acoso, y el 85% de las mujeres han experimentado acoso en el transporte público. Entonces, todo esto genera que el automóvil siga siendo atractivo. A pesar de que mucha gente comprende que no es la mejor solución y que no nos lleva a un desarrollo sostenible ni sustentable, lamentablemente las condiciones terminan favoreciendo siempre al automóvil. Y cómo mejorar la situación es difícil, porque está el dilema de que es muy difícil dar alternativas que den la misma accesibilidad que entrega el auto. ¿Y quién debería decidir? Debería decidir, a fin de cuentas, la mayoría deberíamos decidir entre todas y todos. En un país como Chile, lamentablemente las decisiones las toman automovilistas, porque como el uso del auto se relaciona mucho a nivel socioeconómico, y el nivel socioeconómico se relaciona mucho a la toma de decisiones, la visión de ciudad termina siendo por automovilistas y porque la sociedad en sí no participa. Igual me gustaría hacer... También compartiendo el punto que tú dices que las decisiones lo toman automovilistas también, en Chile existen categorías de proyectos que postulan a financiamiento estatal y hay muchos proyectos que también impactan en la región, en el Gran Concepción, que son tomados por personas que están en Santiago también. También, entonces, sí, pasa mucho. eso es muy cierto porque Chile, yo siempre he pensado que el principal mal que tiene es su exacerbado centralismo. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, la construcción de los estadios para el Mundial 2008, para el Mundial femenino que hubo en Chile, y el estadio de Chillán exactamente el mismo que está en la Florida, en Santiago, siendo que el probablemente entorno... lo hizo la misma empresa. Claro, entonces, nosotros creo que no nos lo conversamos, el rol que juega el Sistema Nacional de Inversiones en Chile, porque cualquier proyecto que postula financiamiento total en Chile tiene que pasar por el SNAC, que se llama, para luego obtener una RS, que es una recomendación satisfactoria. Pero trabaja bajo la modalidad o el paradigma de que en Chile es un estado subdesarrollado con necesidades varias y recursos escasos, pero siento que muchas veces eso le quita personalidad a las ciudades, en el sentido de que, ¿por qué siendo Concepción la segunda ciudad de Chile, la intercomuna, el Gran Concepción, la conurbación Concepción-Talcahuano, ¿por qué, por ejemplo, no existe una conexión total entre las comunas, entre Penco, Concepción, Tomé, Chiguayante? Aún son cosas como que llegan un poco a indignar. ¿Cómo no existe una conexión de ciclovía por toda el Gran Concepción? Siento que Chile, por ejemplo, en obesidad infantil, como tú decías al principio,
tiene la cifra de obesidad incluso por sobre Estados Unidos y México, que siempre han sido como los países con mayor sobrepeso y obesidad. Entonces, realmente es como un golpe de realidad, además, tu exposición, estimado, porque nos permite darnos cuenta de que las desigualdades sociales existen en nuestro país y se manifiestan totalmente en el desplazamiento y cómo la gente puede acceder a ciertos bienes o servicios. Sí, es muy cierto, se agradece la acotación, y pasa también que ahí el expositor de la primera podría dar después con mayor detalle que la mayoría de los financiamientos que o sea, cuando uno quiere hacer un proyecto de transporte, tenéis que hacer un estudio que te diga que es rentable. La forma en la que se determina qué es rentable o qué no es rentable, esa metodología está hecha para entregar, hecha con una visión que beneficia al automóvil. Entonces, por ejemplo, si no sé, pues en Santiago, que beneficia al automóvil y beneficia al centralismo. Por ejemplo, en Santiago, imaginemos que en una rotonda del estrato alto, que hay muchos autos, está muy congestionada. De repente, si tú mejoras la rotonda, genera mucho beneficio de tiempo, y eso genera mucho beneficio social. Entonces, hace que sea más rentable que hacer una red de ciclovías, por ejemplo, en todo Chillán. Porque no tenéis Claro. cómo decirle al Ministerio de Desarrollo Social que es la ciclovía rentable, porque no la ocupan. O sea, Claro. porque hay muy pocos ciclistas. A ver, y siguiendo. Entonces, el objetivo a seguir, según el Estado, esta es la prioridad. Que los peatones son la prioridad, después vienen los ciclos, las bicicletas, y después lo motorizado, o sea, el transporte público, y después el vehículo particular. La realidad está muy lejos de ser así. ¿Y por qué requiere atención urgente? Para terminar y dejar abierta la palabra, por noticias como esta. Entonces dice, Canal 13 subió un Twitter el otro día que decía que Chile Auto estimaba que el 58% de las personas usará el retiro del fondo de los 10% para comprar su auto. Esos autos ocupan espacio y terminan, ese espacio termina teniendo un costo de oportunidad alto. No sé, pues, es muy fácil ver cuando hay un paseo peatonal. Hay un paseo peatonal que uno cierra una calle y ahí se genera mucha vida. Y después va a la calle al lado que está toda llena de autos y con estacionamiento a los dos lados y prácticamente no se genera nada. Entonces, todos los autos que van a ingresar al país tienen un costo de oportunidad. También la tercera decía que hoy en día se están vendiendo 1000 autos diarios en Chile. Todos esos 1000 autos diarios en Chile terminan ocupando un espacio en otro lugar. ¿Y por qué requiere? Claro. ¿Y por qué requiere de atención urgente? Porque también estamos en pandemia. Entonces, si vemos esta foto de Temuco, toda la gente aglomerada en el centro, versus la calle, que el mayor espacio está destinado para una menor cantidad de personas, algo hay que hacer. También muchos países ya han tomado, muchos países y ciudades ya han tomado camino, pero pasaba que en muchos países, bueno, pasa que muchos países están haciendo miles de ciclovías, cerrando miles de calles para tener espacio para los peatones y los ciclos, para que no haya aglomeraciones. Pero esos países ya tenían un poquito avanzado, ya la ciudadanía, esto es una opinión personal, la ciudadanía ya tenía más poder, por así decirlo, con respecto a estos temas. En cambio, en Chile vamos un poco más tarde y cuando ahora se da la oportunidad de cerrar calles, de hacer ciclovía, la mayoría de los municipios y las regiones han hecho réplica. La foto de arriba a la derecha, esta es de Rancagua. Aquí en Rancagua se han hecho miles de soluciones que antes eran impensadas. Están cerrando calles, se están haciendo estaciones de trenes intermodales con estacionamientos de bicicleta. Pero ellos ya tenían un trabajo desde antes. Y lo último es que una de las razones por qué requiere atención urgente, porque la pandemia te genera una crisis económica. Entonces, si tú en una crisis económica tenías una barrera monetaria para movilizarte, posiblemente te va a costar más salir de la crisis. También tú cuando tienes más espacio en el entorno urbano, se genera mucho mayor comercio, ya sea formal o informal. En los paseos peatonales se genera mucho comercio informal y mucha gente lo critica, pero el comercio informal siempre ha existido y mucha gente vive de eso.
por último, ¿qué hábitat queremos? Aquí hay dos fotos de antes y un después. Aquí una calle común y corriente, que son las que se ven en Chile, con estacionamiento a los lados, y después vemos que terminaron, denegaron los estacionamientos, la cerraron y es un parque. Aquí abajo es lo mismo, la calle de acá es cualquier calle, la mayoría de las calles que uno se encuentra en Concepción, inclusive en los barrios están llenos de autos si ustedes van a caminar. Y claro, la cerramos y generamos esto. Eso sería. Perfecto, Nicolás. Oye, realmente buenísima la presentación, muchas gracias. Y gracias también a todas las personas que intervinieron, que aportaron con sus observaciones. Y ahora vamos a entrar al ciclo de preguntas, de opiniones. La idea, esto es un conversatorio. Vemos bastantes personas, hay gente que sabe mucho, hay gente que podría contar su experiencia. Y a mí me gustaría partir con el tema sobre el tema del acceso, como para relatar lo que me ha sucedido. El otro día, es muy casero esto, pero tiene que ver con lo que siento de accesibilidad. A una vecina le mordieron la perrita, un perro, le hicieron pedazo en la patita, hay que llevarlo al veterinario. Vecino, vamos en auto, porque aquí las micros pasan cada una hora, es imposible llegar rápido al centro de Concepción en micro, porque como estamos en un sector rural de Concepción, estamos fritos. Después una vecina, tengo que llevar a control médico a su mamá. ¿En qué tiene que ir? Me llamaron por teléfono, Pancho, ¿nos puedes llevar? Necesitamos auto. Entonces, es realmente, yo desde que me vine a vivir al sector rural, me di cuenta que si no tienes auto, es súper difícil ir al médico, ir al supermercado, ir a una reunión rápida. O sea, yo sin automóvil, viviendo acá, sería súper difícil tener la vida que tengo tan dinámica. Y yo dejaría el automóvil si tuviera un taxibús que me pudiera llevar no cada una hora. Entonces, me imagino que se generan incluso, yo pienso que a mis vecinos les iría mucho mejor el poder tirar para arriba sus negocios, etcétera, si tuvieran la posibilidad de llegar rápido al centro en micro, pero lo primero que piensan es que necesito un auto para poder poner un negocio. Necesito un auto. Entonces es impresionante cómo la movilidad desde ya te limita tus posibilidades de desarrollarte de manera económica, personal, etcétera. Entonces, y eso sucede acá, al menos donde yo vivo, en Chaimávida. Eso contando como experiencia al tema. No sé si vamos tomando palabras así nomás, si no somos muchos interviniendo, y si se un después, lo hacemos por orden en el chat. No sé si alguien está a pensar. Ojalá que sea así, que opinen nomás. Rodrigo lo pagó el micrófono. Bueno. Rodrigo Medina. Ah, ya. No sabía que Rodrigo. Hola, buenas noches a todos. Quería hacer una pregunta y también dar algunos datos aclaratorios, que escuché algunas frases, algunas cosas que yo creo que merecen aclararse. Muchas veces se dice que la bicicleta mueve pocos viajes, de hecho mostraron el 2%, pero la bicicleta mueve más viajes que el biotren en Concepción. Y muchas veces dicen inversión para el biotren, y a todos les parece súper razonable, el biotren va lleno, pero el biotren mueve diariamente menos viajes que la bicicleta. Si se ve de esa forma, se dan cuenta que ese 2% en realidad no es tan irrelevante como parece ser. Son hartos viajes. Y por otra parte, las ciclovías en Concepción son todas rentables socialmente. No es un problema de rentabilidad social. La red completa de ciclovías de la Gran Concepción tiene rentabilidad social positiva. O sea, solamente se requiere la inversión y se podrían ejecutar. Escuché un comentario relativo al Metro de Santiago. No es el problema en ese caso de las ciclovías de Concepción. Entonces, en ese sentido quería hacerle la pregunta. Si todos sabemos lo que hay que hacer, si hay una cantidad de argumentos para que la política pública vaya en una dirección, ¿por qué no ocurre? ¿Qué debiese pasar para que finalmente pase eso? Si es que hay tantos datos, tantas razones para que hayan cambios en las políticas públicas relacionadas con movilidad. ¿Por qué no pasa eso?
Me gustaría saber ahí la opinión de Nicolás. Gracias, Rodrigo. ¿Respondo? Sí, Nico nomás. Bueno, primero, un buen dato ese de que las ciclovías mueven más que el biotren. Pero la otra vez la otra vez yo escuché un comentario de cuando se estudió la rentabilidad de las ciclovías y he escuchado el comentario de que mucha de esa rentabilidad es porque se supone que beneficia a los automovilistas. No sé qué, lo escuché nomás, así que es como una contrapregunta, por así decirlo. ¿Y por qué no funciona y por qué la ciudad va como va? Yo creo que, bueno, influyen muchos factores. Primero, hay poca participación de la ciudadanía en esto. Está como normalizado que la ciudad sea así. Segundo, me da la impresión de que la mayoría de los organismos públicos que tocan estos temas se crearon a partir de problemas que empezó a generar el automóvil cuando en décadas anteriores empezó a ingresar a las ciudades. Y también porque el Estado tiene súper poco peso en Chile. La mayoría del desarrollo es desde el punto de vista privado y el Estado como que regula, por así decirlo. O sea, pues, con respecto al desarrollo inmobiliario, el Estado en verdad puede hacer re poco. O sea, si se empiezan a hacer condominios a la periferia, el Estado no puede llegar y decir, no, tú no puedes aquí, tienes que hacerlo más acá. A fin de cuentas, el Estado tiene que decirle que sí nomás y pedirle un par de exigencias mínimas, y la ciudad como crece en función por el Estado, pero muy fuertemente por el desarrollo inmobiliario, que son privados. Rodrigo, ¿responde la contrapregunta o damos la palabra a alguien más? Sí, efectivamente, tal como dice Nicolás, la metodología para evaluar ciclovías es bastante mala. Está enfocada en el beneficio indirecto, o sea, no está pensado en el beneficio del ciclista, sino que está más bien pensado en qué beneficio le genera a la persona que va en automóvil. De hecho, para evaluar la ciclovía uno dice, son ciclovías que saco de las calles, y como bicicleta de las calles, y como saco bicicleta de las calles, por ende los vehículos operan mejor. Efectivamente la metodología no es muy buena, pero de hecho yo definitivamente encuentro que es mala. Y aún así, con lo deficiente que es, las ciclovías tienen beneficios sociales positivos. Entonces, por eso que plantea la pregunta, ¿tiene beneficios sociales positivos? Estamos convencidos de que hay que hacerla. Son más baratas. Hay un montón de razones, no solo de movilidad, que la recomiendan, pero sin embargo, no pasa eso. Ese es por eso que plantea la pregunta. Pero entiendo el punto de Nicolás. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿O me atrevo yo a hacer una pregunta también, aprovechando? Miguel. Sí. Dale. Muchas gracias. Bueno, sorry que hable tanto, que de verdad que hace tiempo que no encontraba un espacio donde poder hablar de temas tan interesantes. La verdad que no son muchos los espacios. Bueno, Miguel. Sí, bueno, Rodrigo, lo que te quería comentar es que no quise comparar lo de la línea 1 del metro con lo de la ciclovía en Concepción, simplemente quería comentar que en ese momento no era rentable socialmente hacer la línea 1 del metro, pero hubo una persona detrás, no recuerdo quién fue, que dijo, démosle igual. Entonces yo siento que faltan como voluntades políticas en la región. ¿Y por qué pasa eso? Como ante tu pregunta, porque, por ejemplo, a mí me tocó hacer mi tesis hice un estudio sobre el plan Estadio Seguro, no sé si lo recuerdan, del plan de acceso seguro a los estadios, y una de mis conclusiones que llegué en el estudio es que fue una política pública con una lógica muy descendente, o sea que bajó de la autoridad hacia la ciudadanía, pero al momento de formular la política pública en sí no hubo una conversación, no hubo un intercambio, un feedback con todos los actores involucrados en la política pública en sí. No, por ejemplo, no hubo contacto con la gente que vivía alrededor de los estadios, con las policías, con los clubes deportivos, con las municipalidades, y eso se extrapola a otras políticas públicas
en otros ámbitos de desarrollo de las ciudades, como por ejemplo lo que hablaba Gustavo en el tema de la construcción, lo que habla Nicolás en el tema, me sumo a lo que decía Nicolás, el tema de la movilidad social. Yo siento que en Chile las políticas públicas tienen una lógica muy descendente, o sea, como que bajan mucho del Estado hacia las personas, en la sociedad, impactan a las personas, pero no se involucra a las personas en la creación o diseño de las políticas públicas en sí. Es muy cierto Gracias, Miguel. Yo quería hacerle una consulta, aprovechando de que hay gente aquí también de Talcahuano. Voy a dar un ejemplo de San Pedro La Paz, después me voy a atrever a dar un ejemplo de Talcahuano, y voy a ver si alguien de los caperuzos y caruzas que están acá nos pueden, si me responde la pregunta. Me da la sensación que también el tema de la conexión o la movilidad dentro de las mismas comunas es un tremendo problema. Me acuerdo que cuando yo vivía en San Pedro de la Paz, vivía en Villa Spring Hill y quería ir a la Villa San Pedro, no había ni una línea de micro. Era o iba en auto o caminaba 5 kilómetros para llegar al otro lado. Y las comunas me imagino que no tienen esa dinámica interna, no llegan a generar esa vibración que deben tener, si es que no se puede trasladar la gente dentro de la misma comuna. Y me acuerdo haber conversado con, no sé si con Ángela o con Juan Carlos, que también pasaba quizás los cerros talcahuanos. Yo no sé cómo, si tú quieres ir de un cerro a otro cerro talcahuano, a lo mejor tienes que bajar al plano y volver a tomar otra micro para el otro lado. No sé si hay esa comunicación. Entonces, quería preguntarle si ustedes, hay algún análisis, algún estudio, se conversa en ingeniería en transporte sobre cómo impacta dentro de las mismas comunas, las comunidades, que se generen mayores redes intermodales, ojalá de transporte público, bicicletas, etcétera, etcétera. Si tiene algún impacto eso, o sea, si vale la pena plantear en los desarrollos de las comunas que se generen redes entre las mismas comunas, porque me da la sensación, y aquí a lo mejor Rodrigo me puede aclarar, que pareciera que todas las grandes obras de infraestructura vial terminan todas en Conce. O sea, todas terminan en el centro de Concepción. Y no sé si hay planificación de desarrollar conexiones dentro de las mismas comunas. Y no sé si la gente de Talcahuano me corregirá o no, capaz que uno puede tomar una micro de un cerro a otro, yo no lo sé. Por eso me atreví a hacer la pregunta. Eso. Dejo ahí. No sé si Nicolás, o la gente de Talcahuano me confirma aquello. No sé. Hablen nomás, Carlos. Yo creo que en este conversatorio hay harta gente que podría hablar sobre los cerros de Talcahuano, porque varios participaron en un estudio. Y es cierto, todos los cerros estaban desconectados entre sí. Bueno, no del todo, pero casi todo el espacio urbano de los cerros de Talcahuano estaba pensado desde el cerro, desde la punta de arriba, hasta el plano, por así decirlo. O sea, a fin de cuentas, era como un núcleo, que era el plano, y puras líneas hacia arriba, pero entre ellas ninguna desconectada. O sea, ninguna conectada y muy poco conectada, y la mayoría de las conexiones que habían eran porque eran conexiones que iban hacia el centro. Era como un desarrollo como hacia afuera, por así decirlo. Y existían muchas sendas peatonales informales, porque efectivamente la gente igual se hace camino, pero son sendas peatonales informales e inseguras, entonces no todas las personas pueden llegar y hacerlo. Daba el caso de que entre los mismos cerros de Talcahuano había un CESFAM, por ejemplo. Y entonces la gente de otro cerro no podía ir al CESFAM del cerro de al lado, porque no tenía cómo llegar, entonces le convenía ir a un CESFAM mucho más lejos, porque tomaba la micro, y la micro la llevaba al CESFAM del plano, que quedaba mucho más lejos. ¿Y por qué eso? Se salió, no sé. Preferiría que otra persona igual opine o diga su visión. No. Sí, está bueno. Yo no alcancé a escuchar el contexto completo de Francisco, porque justo se me cayó la conexión, pero escuché la primera parte completa, hasta lo que explicó de San Pedro. Y quería hacerle ver algo que estaba en su propia frase, y que tiene que ver con que muchas veces la calidad del espacio público tampoco permite desarrollar la movilidad de otra forma. Francisco dijo, son como 5 o 6 kilómetros, creo que dijo, de Spring Hill a la Villa San Pedro. La verdad que no deben ser más de 1,5 kilómetros, o 1,6.
pero entre medio hay que cruzar la línea férrea, que ya es peligroso. Hay que cruzar el corredor de Pero y Reserva, que también es peligroso. Y tampoco el ambiente te invita a caminar por allí, no es agradable quizás hacer todo ese viaje. Entonces, ese 1,5, 1,6 kilómetros parece ser 5 kilómetros, pues Francisco decía, imposible caminarlo. Y la verdad que es posible, se puede caminar, se puede hacer en bicicleta, pero ahí hay una variable súper relevante que es también cómo el espacio público, la calidad de cómo construimos las ciudades, invita a desplazarnos de otra forma. Si tuviéramos ciudades más amables, seguramente caminaríamos o andaríamos en bicicleta. Eso quería comentar. Yo escuché la primera parte, Francisco, no escuché la segunda, así que hice un comentario elusivo a eso. No, súper bien, súper bien. El resto era si había algún impacto en el desarrollo dentro de las comunas, el que se generaran más redes de poder movilizarse dentro. Es decir, que y de ahí venía el ejemplo de Talcahuano también, de que los cerros no estaban conectados entre sí, y que es difícil para una persona hacer un emprendimiento dentro de la misma comuna si tiene que cruzar la línea del tren, etcétera, con sus productos al otro lado, si no tiene una micro para tomar. Entonces, más que nada, como cómo impacta las redes viales dentro del desarrollo de la comuna, no intercomuna, sino dentro de la comuna. Si eso tira la economía para arriba, hace más vibrante la ciudad. Yo lo intuyo, pero no sé si hay datos. A eso voy. Hay un estudio ahora que está saliendo, parece, de la factibilidad de un ¿cómo se llama, Nico? Lo que hay en Bolivia, Nico, en Talcahuano. Talcahuano. Teleférico, sí. Sí. Hay mucha gente que sabe, pero está calladito. Sí. Con respecto a la pregunta del Pancho, es lógico que si los barrios están conectados entre sí, se generan muchas más oportunidades porque se potencian. O sea, no sé, pues está el caso de la avenida Bonilla que separa Barrio Norte con Santa Sabina. No sé si Santa Sabina anda bien, o Villa Cap, por ejemplo. Los extremos de esos dos lados de la autopista tienen muy poca oportunidades, por así decirlo, pero si estuvieran mucho más conectados peatonalmente, probablemente sería más fácil para el comercio, para diferentes servicios. Entonces se generaría, a 1.500 millones de pesos la pasarela. ¿A cuánto? 1.500 millones de pesos la pasarela, ¿cierto? Sí, esa es la de acuerdos familiares. Y esa, a fin de cuentas, es porque, o sea, si bien es útil, pero igual es como ya no molestemos tanto los autos y hagamos que los peatones sean una vuelta gigante. ¿Alguien más? ¿Opinión? ¿Experiencia? Aprovechemos que tenemos... Yo quería comentar un tema, Francisco, y como ejemplo los cerros de Talcahuano. Y nuevamente tiene que ver con el cómo construimos ciudad. Nicolás explicó al principio de su presentación que la gente viaja por algún motivo, por algún propósito. En los cerros de Talcahuano, el 97 o 96% del suelo es habitación. ¿Ya? Para que ustedes tengan una referencia más o menos, en la ciudad, en el resto de la ciudad más o menos el 65%, 60-65% de habitación, porque en el otro porcentaje está el comercio, los equipamientos, los colegios, todas las actividades que nosotros desarrollamos en el día. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los cerros de Talcahuano no solo está el problema de la accesibilidad, sino que tampoco están cubiertos los principales servicios que la gente requiere. Eso implica que toda la gente del cerro, cuando tiene que ir a resolver una compra, tiene que ir al centro del Talcahuano, al llano, al plano. Si tuviéramos un cerro más equilibrado, con más servicios, también favorecería la movilidad. La gente no necesariamente tendría que recorrer esta diferencia de altura por bajar del cerro al llano o viceversa. Podría resolver muchas de las cosas ahí mismo en el cerro. Entonces, ¿cómo también generamos igualdad en las oportunidades, por decirlo de alguna forma, a la hora de construir ciudad? Debiesen haber colegios, debiesen haber consultorios, y obviamente, además de eso, de existir, debiesen tener accesibilidad. Pero son dos cosas que van muy de la mano. Perfecto. Igual quería hacer un comentario. ¿Quién sería Miguel? No, me perdí. No, Álvaro.
Sí. Hola, O sea, dale nomás. hola, igual respecto un poco a lo que comentaron previamente y lo que dice Rodrigo ahora, respecto a la relación entre el uso del suelo y la movilidad, y que claro, o sea, ahora las viviendas sociales de hecho se construyen. Un poder económico súper fuerte y que determina las decisiones, muchas decisiones de la ciudad. Está proponiendo un metro, el metro de Conce. A fin de cuentas es por un beneficio lucrativo nomás. Pero yo creo que tiene que ir con la normativa y con los derechos que se deberían garantizar. Yo creo que, siendo muy soñador, tal vez, no sé, pues si se aprueba una nueva constitución, yo creo que, tampoco soy más experto en el tema, ni mucho menos, pero yo creo que ahí podrían garantizarse cierta igualdad en accesibilidad. Entonces, tal vez el desarrollo inmobiliario o los organismos públicos estarían, por así decirlo, más obligados a garantizar mayor cantidad mayor accesibilidad a las personas. Perfecto, gracias Nicolás. ¿Algo Pancho. más? Sí, Juan Carlos, por favor. Pancho, sí, me gustaría decir hola, buenas noches a todas y todos. Gracias primero por la posibilidad de conversar estos temas que son tan relevantes y muchas veces son la importancia que tiene, que uno a veces no mide la calidad y la importancia que tienen estos temas y que nos afectan en la vida diaria sí o sí, ¿no? Así que muchas gracias por la apertura de Pencopolitania, a los expositores también por la posibilidad de poder dialogar sobre esto y dar a conocer los temas. Yo quería hacer una consulta en relación a los temas que se tocaron aquí, y en particular algo que se habló sobre el tema de la construcción de política pública a partir de la falta de participación ciudadana más abierta y donde pudieran participar más personas. Y por ahí uno de los expositores lo señalaba, con respecto a al proyecto del teleférico. Precisamente hay unos fondos ya asignados que son alrededor de 500 millones de pesos para el estudio de prefactibilidad, si no me equivoco. A mí me gustaría saber, ¿eso va a llegar hasta allí o va a seguir el curso del proceso del proyecto? Entiendo que los recursos están asignados a través del gobierno regional para hacer este tema. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo mejorar el tema de la participación o la integralidad para que esto funcione adecuadamente, donde hoy día alguien hablaba la verdad que las cifras no la tenían en la mente del uso del suelo de los cerros del 96-97% para uso habitacional. 40.000 o 50.000 personas hoy día están residiendo en los cerros. Entonces, ¿cómo no hay ningún servicio que no permita, o sea, que impida o que diga, bueno, tenemos que bajar al plan y poder desarrollar todas nuestras actividades en el plan, porque en los cerros no tenemos ningún servicio? Entonces, la verdad que ahí es donde uno entiende que la falta de estrategia regional, ya sea de desarrollo o de uso más integral de todas las metodologías participativas, no confluyen y los ministerios se relacionan entre ellos para dialogar y poder hacer un tema que sea más de desarrollo en el futuro y donde todos soñamos que sea más sustentable, pero también más amigable al entorno, y no solamente como este pedazo de suelo sobra, y por lo tanto allí tenemos las casas donde están sobrando y la periferia, y volvemos al tema de aumentando la desigualdad, aumentando la injusticia para el desarrollo de las personas, y finalmente que nos olvidamos que son seres humanos que tienen que levantarse a las 6 de la mañana. Yo transito mucho al cerro. De hecho, todos nuestros negocios, nosotros tenemos negocios familiares de panadería en los cerros, de Talcahuano, me movilizo todos los días para allá. Pero vivo en el plan. Pero toda mi familia es del cerro, entonces yo nací en el cerro. Entonces tengo mucho arraigo allí, y uno se da cuenta en este último tiempo que las calles, el desarrollo de las calles de 30 años atrás es el mismo. Entonces, por ahí un poco mi pregunta, ¿cómo podemos hacer que este tema del teleférico, que sí suena bonito, el tema de Colombia también se ve bonito, pero no hay acá, conociendo las políticas públicas, de la integralidad o la falta de desarrollo más integral en una política pública que integra a servicios públicos, ministerios,
más asociado no existe como un desarrollo estratégico. A mí eso me causa mucho temor, digamos. Así que yo quería preguntar el tema de lo que viene más adelante con respecto a este proyecto. ¿Va a haber fondos asignados a través del gobierno regional? Eso es lo primero. Y pues a lo mejor si podemos seguir profundizando en este tema con alguno de los expositores, me encantaría, porque bueno, nosotros estamos levantando hace rato ya un movimiento social en Talcahuano que pretenda incidir en políticas públicas ya de una manera distinta, ya no tanto con los mecanismos de participación, como en su momento fue el Consejo de la Sociedad Civil, sino con otros mecanismos que tienen que ver con incidencia en políticas públicas. Así que eso yo quería comentar en esta oportunidad. Muchas gracias por la exposición, es muy buena. Bien, Nicolás, ¿tú puedes responder o alguien más, Rodrigo, quizás, a lo que plantea Juan Carlos? Si va a quedar ahí el teleférico o queda en el suelo o llega arriba al cerro el teleférico. ¿Cómo va la cosa? Yo creo que Rodrigo ahí tiene más fundamento para responder esa pregunta porque está como más relacionado con el proyecto. Rodrigo. Lo que va a hacerse con el teleférico, hay que entender que es un estudio, primero que todo, que permite tomar decisiones, ¿ya? No es el proyecto para construir el teleférico. Pero sin embargo es un insumo súper relevante porque va a responder varias interrogantes. Una, si un teleférico es interesante, ¿cuál sería el trazado, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde debiesen estar las estaciones? ¿Cómo se podría integrar con la red del biotren? ¿Se podría integrar, por ejemplo, con los buses? ¿Cómo también el teleférico podría articular otros beneficios que a lo mejor no son directos del sistema de transporte? Yo les comentaba las cifras de poca cobertura de servicios. Pues bien, las estaciones están pensadas para que provean de espacios de calidad en donde sea atractivo generar, por ejemplo, provisión de servicios para la gente que vive en los cerros. Entonces no es solo un proyecto orientado a mejorar la movilidad, sino que también está pensado para proveer de espacios para servicios, equipamientos, y además modifica o interviene un área súper grande alrededor de las estaciones, ¿ya? Ese es como el ADN del proyecto. El proyecto está financiado por el Ministerio de Transporte y se va a estar desarrollando este año, y yo me imagino que al menos los dos siguientes, tiene una duración aproximadamente 2 años. Así que como está partiendo a mediados de este año, debe estar terminando a mediados del 2022 el estudio. Y tiene una fase y no es solo una fase, a lo largo de todo el estudio, que está orientada justamente a tener participación de la ciudadanía. El Ministerio de Transporte hace mucho tiempo tiene una modalidad de trabajo en que busca integrar a los usuarios o a la gente en las decisiones de política pública, y para ello va a generar instancias de participación. Obviamente hay que esperar los resultados del estudio, hay que saber cuánto cuesta, si esto tiene beneficio social o no, si cumple con los umbrales, pero es un proyecto súper interesante. Gracias, Rodrigo. Nicolás, no sé si tú podrías también hacer una opinión, una mirada sobre la participación ciudadana en los temas de movilidad y transporte, desde tu perspectiva como ingeniero y tu experiencia también en lo que está haciendo la Bici Te Salva, donde tú también participas. ¿Y cómo verías tú el rol? Tú siendo un ingeniero súper joven, me imagino de una generación que viene, como se hace carne quizás en el estallido, hay todo un estrato de edad que se levanta ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo esta nueva generación de ingenieros en transporte, por así decirle, cómo ve la participación ciudadana en esto? Nico. Yo como lo veo, este 2020, por así decirlo, 2019-2020, yo igual tengo la fe de que es un punto de inflexión importante en el empoderamiento de la ciudadanía, que siempre debió existir, pero por diferentes razones antes no estaba. Y yo creo que ya la mayoría de la ciudadanía se dio cuenta que el desarrollo que estamos teniendo beneficia a unos pocos solamente. Entonces, eso ya lo conocen las autoridades. Yo desconozco si antes las autoridades de verdad sabían
que la desigualdad que existía. Yo creo que ahora lo saben más que antes. Y por otro lado, el tema de la participación ciudadana es muy importante porque cómo funcionan los organismos públicos, que los organismos públicos acá en Chile y los recursos que existen son limitados, entonces esas personas innovar por decisión propia difícilmente va a suceder. Entonces, si no está la ciudadanía ahí pidiendo y proponiendo, yo creo que no va a haber un cambio muy fuerte, pero si en cambio si la ciudadanía pide y a la vez propone, sí se puede hacer. Por ejemplo, el tema de la bici de Salva. Tampoco es para darle publicidad ni nada, pero eso fue un llamado online, juntamos tantas personas, todos desde su casa, entonces, conversamos, propusimos ideas, y diseñamos un proyecto y lo presentamos a diferentes organismos públicos, todo por internet, antes ni pensado. Entonces, yo creo que el tema de la participación ciudadana y a la vez la posibilidad de comunicarse desde nuestra propia casa con las personas que toman las decisiones, yo creo que podría permitir un cambio significativo en cómo se construyan o se desarrolle el país. Por ejemplo, la participación ciudadana de ahora de los cerros de Talcahuano. Yo asumo que esa participación ciudadana va a ser en una reunión online. Probablemente va a llegar mucha más gente que si sea una reunión presencial. Que no sé, pues antes las reuniones muchas se hacen en horario laboral, la gente no puede ir, por mucho que uno tenga interés, tampoco es mucho lo que puede hacer, pero si ahora se sigue dando a través de la distancia, por así decirlo, y la ciudadanía se sigue organizando sin la necesidad de juntarse físicamente, yo creo que se pueden lograr grandes cosas. Perfecto, Nicolás. Gracias. ¿Quién más? ¿Miguel? Sí, yo quería acotar algo que decía Nicolás por el tema de la autoridad, si es que ellos realmente conocen la realidad nacional o no. Y la verdad es que, por ejemplo, yo les quería comentar que siempre existió y hubo una frase muy bullada del ex ministro Mañalich cuando él dijo que él no conocía esa pobreza que se veía en Santiago. Y es porque en Chile la pobreza históricamente siempre se midió por ingresos. O sea, sumábamos todas las lucas que ganaba una persona en una casa, lo dividíamos por todos los integrantes y luego veíamos si las personas estaban bajo o sobre la línea de la pobreza. Del 2015 en adelante, la pobreza en Chile tiene otra forma de medirse, que la pobreza multidimensional, que no es solamente ingresos, que es, por ejemplo, acceso a la información, la vivienda, acceso a la salud, la educación. Son 5 variables y cada variable se divide internamente como en otras 3 mini variables. Entonces también ese es un reto, yo creo, para las autoridades actuales, o sea, que hay un cambio generacional, darse cuenta de que la ciencia social avanza, de que las sociedades son dinámicas, de que las sociedades son complejas, y de que, por ejemplo, cuando decían que los cerros de Talcahuano, el 98% del suelo es habitacional, tiene que existir un mayor diálogo entre el municipio, las autoridades locales, para poder generar un desarrollo en esa zona, porque lo más probable, o sea, yo estoy aquí tirando cifras al voleo, yo no sé cuál será, porque la última encuesta CACEN que salió no está dividida aún los datos por comuna, pero yo me imagino que, por ejemplo, en los cerros la pobreza multidimensional tiene que ser mucho mayor que la pobreza que encontramos en el centro de Talcahuano. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, que las autoridades también entiendan que, como yo decía, que las sociedades van cambiando y que también van cambiando las formas de medir cómo progresan y cómo nosotros podemos generar soluciones sociales. Nos pintaron durante mucho tiempo que éramos los cagadores de Sudamérica y la verdad es que nunca lo fuimos. Gracias, Miguel, por esa reflexión, y mucha razón tiene. Creo que ya estamos cumpliendo el horario, llevamos 1 hora y media de conversatorio y se ha pasado el tiempo volando. Yo espero que para ustedes también haya sido un momento de aprendizaje, de conversación,
Yo no sé si Nicolás, si te gustaría decir algo para ir cerrando, o alguien más quisiera hacer una pequeña opinión y ya me atrevería a hacer como la síntesis y despedir el conversatorio. Así que no sé si Nicolás quiere cerrar con algo. Primero que nada, agradecer la oportunidad de tocar un tema, y segundo, que el conversatorio sea abocado a esto. Nada, agradecer nomás que se están generando estas posibilidades, y esto está directamente relacionado a lo que recién dijimos, que la ciudadanía en verdad tome participación, o sea, que no vayamos a trabajar o a estudiar y después en tiempo libre solamente quizás nuestras responsabilidades, o necesidades, por así decirlo, sino que tomemos participación en cómo se está desarrollando el país, y por otro lado, yo creo que los cambios sí o sí tienen que salir de la gente que lo haga de manera, que presione de manera voluntaria. Como tú decías, el tema del cambio generacional, que es potente, es cierto, y yo lo noto, como que, o sea, pues la gente que nació después del 90 piensa muy diferente, en general, obviamente, en general, pero los que siguen tomando las decisiones no existe un recambio muy alto, y a pesar de que, no sé, hoy en día existen hartas posibilidades de generar distribución del espacio urbano por el tema de la pandemia, pero aún así no hay mucha voluntad de muchos organismos públicos. No le estoy echando quizás la culpa a las personas que trabajan ahí, y ellos trabajan dentro de otras responsabilidades, pero yo creo que está directamente relacionado a la organización ciudadana que exista. Si la ciudadanía se organiza y pide cosas y propone, la autoridad va a tener que responder, pero si no existe lo primero, la autoridad va a seguir su curso que lleva hace varios años. Perfecto, Nicolás, gracias. Y es muy importante lo que tú dices. Nosotros con este tercer conversatorio estamos cerrando un ciclo para que vuelva otra vez a resurgir. Yo me he comprometido a que en un par de meses más vamos a estar de vuelta con el tema de movilidad, y le vamos a agregar ciudad, movilidad y feminismo. Vamos a volver, porque estos temas no hay que soltarlos. No puede ser un conversatorio y después que se vaya, porque uno tiene que seguir aprendiendo y hay que seguir integrando estas cosas. Y tenemos que ponernos muy atentos como sociedad civil. Rodrigo Medina nos hizo la invitación en el primer seminario de que se viene el Plan Maestro Metropolitano de Transporte para Gran Concepción, que van a hacer un proceso de participación ciudadana 2020-2021. Voy bien, Rodrigo, ¿cierto? Hagamos así con el... Voy perfecto, muchas gracias. Y vamos a estar muy organizados, porque ahí se van a decidir muchas cosas. Y yo les pido que pongan ojo al Plan de Inversión de Infraestructura 2050, parece que se llama, el que lanzó el gobierno. Prácticamente es construcción de autopistas y de metro, y es la misma tónica de las últimas décadas, y ese es el plan de inversión hasta el 2050. Es decir, se están jugando muchas cosas en este momento en temas de inversión pública, de transporte, en movilidad, que van a afectar la calidad de vida de las personas, nuestro medio ambiente, la forma que nos vamos a desarrollar en las próximas décadas. Y nosotros como Pencopolitania hemos querido aportar con este tipo de conversación para todas las personas que hayamos podido acceder, y ojalá después los puedan ver por redes sociales. Vamos a volver a tocar el tema porque estamos convencidos del título que hoy día nos presentó Nicolás, que la desigualdad y la injusticia es la manera como nos movemos, y cómo nos movemos claramente y se despliega en la ciudad que nosotros construimos, va todo de la mano. Así que quiero de verdad darle un tremendo agradecimiento a Nicolás, a Rodrigo, a Paola Castañeda, que no pudo estar hoy día porque hoy día está llegando a Inglaterra, me dijo que no, por algo no puede hoy día llegar de nuevo la expositora que tuvimos en la vez anterior sobre feminismo y movilidad, y dejarlos invitados. Se viene un próximo ciclo sobre conceptos de municipalismo. Vamos a hablar del tema que construye a Pencopolitania, que es el municipalismo. Vamos a hablar de ciertas economías municipales, etcétera. Y ya nos estaremos viendo luego en esos espacios. Así que gracias, Nico, gracias, Rodrigo, Gustavo, Aníbal, Tami, Miguel, Vilma, Geraldine, etcétera, Juan Carlos, por participar, Boris.
Y me encantaría pedirles si pueden prender sus camaritas un momento nomás para tomar una foto pantalla, si les parece, para los registros, para los que puedan, ¿cierto? Ya, perfecto. Vamos a tomar la fotito en 3, 2, 1. Ah, hay más, eso es. Hola, Boris. Perfecto. Estaba Excelente. escuchando, sí. Estaba escuchando, perfecto. Ahí aparecieron los que están escuchando. Gracias, de verdad, me siento muy contento y espero representar también la sensación de los que participamos en Pencopolitania por haber hecho este ciclo y vamos a seguir. Rodrigo, te vamos a estar cateteando. Desde Pencopolitania vamos a participar mucho en este plan de movilidad metropolitano. Vamos a estar ojo con lo que quieren hacer con la idea del metro y muchas otras cosas más, así que a seguir trabajando. Gracias, Nico, gracias a todos y de verdad un tremendo abrazo y cuídense, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chiquillos.